Entonces, vamos acá, estamos grabando y además estamos compartiendo el Apache. Entonces, vamos con File, nuevo proyecto, aplicación, ¿verdad? Que es aplicación Java. Y le vamos a poner ciclo for. Dice que ya existe, ya lo tengo, entonces voy a ponerle acá. Le voy a poner un 1. Ustedes pónganle ahora un 1. No le van a poner porque seguro esto me va quedando ahí de los demás que he hecho los cursos pasados. ¿Ok? Ok, ya lo tengo acá. El ciclo for. Recuerden que tengo que meterme aquí a expandir donde dice paquetes, la fuente de paquetes, botón derecho, y crear la clase principal, que le voy a poner el mismo nombre, en mi caso, ciclo for 1. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer siempre eso. Le vamos a poner a la clase, porque vamos a trabajar únicamente en una clase, y ya el otro curso que lleven, ya si ustedes van a tener que modularizar esto, y entonces van a tener un archivo Java para cada una de las clases o un conjunto de clases, ¿no? Ok, borro todos los comentarios para que no me quede tan grande eso. Y por lo menos en el caso nuestro, vamos a ponerle el nombre de la clase, el mismo nombre del proyecto. ¿De acuerdo? Y recordarles que el paquete, la fuente de paquetes esta, ya va a tener básicamente el mismo nombre de la clase, nada más que en minúscula. ¿Qué es esto? Pues básicamente este paquete es como, imagínense ustedes que esto que está acá es una carpeta y dentro de esa carpeta tengo un montón de carpetas más que se generan con la creación del proyecto. Es una estructura de carpetas, no es más, no va más allá. Entonces, a esa carpeta que se llama paquetes, se le pone el mismo nombre, nada más que en minúscula, para diferenciar que arriba, que hay una estructura jerárquica de carpetas, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, si por ejemplo, yo quiero, como ejemplo, imprimir los números eh, del 1 del 1 al 100, ¿verdad? No importa, vamos a empezar entonces. Voy a utilizar la instrucción for, ¿no? Para eso. Entonces, voy a poner acá los números enteros, voy a poner a trabajar con enteros y le voy a poner número. ¿Okay? Esto es la definición, recuerden siempre de poner, haciendo un análisis siempre con el enfoque de sistemas. ¿Qué ocupo? Bueno, voy a ocupar un número. ¿Ok? Pues lo que quiero nada más es imprimir ese número. Y lo que voy a hacer es imprimir, lo que sería básicamente el proceso, ¿no? Bueno, entonces voy a utilizar el for. El for, la palabra reservada for. Y dentro de acá, y de una vez antes que lo olvide, voy a poner el begin y el end del for. Vi que hay gente que igual le da poner acá el begin y el end, o lo ponen, digamos, donde mejor. La idea es que tenga un formato que sea ordenado, ¿no? Que no sea como, recuerden que uno para escribir, pues hay ciertas normas, ¿no? Que por ejemplo, la primera línea, tengo que darle sangría, o si estoy escribiendo a la derecha, a la izquierda, la justificación, pues aquí hay que tener en cuenta esto para que el código sea completamente entendible. No necesariamente para mí, que obviamente me va a servir, sino para los demás programadores que luego van a utilizar tu código, ¿verdad? En una empresa, como les he dicho, alguien va a retomar, si, ¿por qué no? Hay una pulga. Pulgas se llaman a los errores que uno genera o que se genera el código, ¿no? O bugs. Por eso se llama debuggear, que es como quitarle las pulgas a las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que va a haber siempre personas que van a trabajar con esos problemas, o simplemente que ya el sistema tiene que adaptarse a otros requerimientos. Entonces llega el programador y usted pone todo el código
todo pegado, sin ninguna estructura, entonces, primero que van a decir, mira quién fue el chaval o la chavala que hizo esto tan mal. ¿Qué profesor más malo no le enseñó a crear código, no? Eso se llama código limpio. Por ahí hay alguna literatura que se las voy a proporcionar para que ustedes ahora en vacaciones se pongan a leer un poco, porque es básicamente como son tips de cómo uno, como profesional, escribe código, tiene que hacerlas, respetar algunas estándares o reglas para que pues la gente pueda seguir entendiendo y yo mismo poder seguir entendiendo, ¿no? Entonces, pero ya es, digamos que es, ya es a un nivel un poquito más cuando ustedes ya conozcan bien y sepan programar. Ok, entonces, tengo aquí el for. Aquí sí es importante decir que sí voy a definir esa variable, porque esa variable va a vivir dentro del for. Entonces, por eso la voy a definir ahí. Entonces, recuerda cuando vimos instancias, las instancias, ¿ok? Bueno, voy a recordar acá, voy a dejar, y me voy a ir para recordar simplemente la sintaxis. Recuerden que debo seguir la sintaxis. Entonces, vean que aquí hay un punto y coma, aquí hay otro punto y coma. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el for va a tener tres expresiones o tres parámetros. El valor inicial, la condición hasta dónde va a llegar y el paso que se llama. O sea, son tres parámetros necesarios. Y luego, pues, hago las instrucciones. Entonces, yo tengo que tener clarito eso antes de entonces, aquí sería la inicial, ¿verdad? Punto y coma. Puedo separar con un espacio. Y aquí tengo que decir, perdón, tengo que decir que es una variable y aquí, ¿verdad? Tengo que definirla. ¿Okay? Le puedo decir que mientras i sea menor que 100, porque yo sé que quiero llegar hasta 100, ¿verdad? Luego puedo hacer una prueba de escritorio y determinar si me funciona, ¿no? Y le doy un espacio y le digo que avance de uno en uno. Entonces, y más. ¿Ok? Entonces aquí tengo los tres parámetros que les estoy diciendo. Como insisto, esta variable i yo la puedo utilizar aquí arriba, por ejemplo, y no tendría que definirla. Aquí la puedo poner acá. Y acá nada más le quito la definición. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que esta variable i va a estar, digamos, activa o viva en todo esto hasta aquí. ¿Ok? Va a vivir mientras todo esto se ejecuta. Si yo la defino dentro de mi for, entonces va a estar viva únicamente dentro del for. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que cuando se sale del for, se muere el ámbito y por lo tanto eso se convierte en garbage, o sea, en basura. Ya la memoria la libera y pues ya tiene un mejor rendimiento en el sentido de que estoy liberando memoria. ¿Okay? Ya habíamos hablado de que Java tiene automáticamente un recolector de basura de esas variables u objetos que ya no se necesitan. Solo en condiciones de mucho procesamiento yo puedo obligar con alguna instrucción que tal vez más adelante podemos revisar, decirle recójame esa basura cuando un objeto, ¿verdad? Es grande. En otros lenguajes yo les mencionaba, por ejemplo, en C++ que uno tenía que decir, bueno, libéreme la memoria, porque si no tenía eso, ¿verdad? De automático votar. De hecho, las aplicaciones que nosotros vamos a hacer son muy pequeñas, ¿no? Son muy chicas y entonces, pues, no van a ocupar mucha memoria. Pero sí hay aplicaciones que requieren gran cantidad de procesamiento y de almacenamiento en RAM y pues eso hace que el rendimiento de mi sistema, pues, baje un poco, pero por el momento, pues, no hay que preocuparnos por ello. Volviendo al caso, entonces, ¿dónde empiezo? ¿Hasta dónde termino? Bueno, entonces, mientras i sea menor que 100, ¿verdad? Se va a ejecutar y voy avanzando. ¿Ok? Entonces, acá, siempre va a ser menor. Termino en un segundo. Yo creo que ahorita revisamos esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a imprimir aquí? Voy a imprimir
y aquí no voy a imprimir. Esto nada más voy a imprimir y vamos a ver cómo funciona, si es menor. Tengo mi duda aquí, pero ahorita revisamos. Entonces, de eso se trata. Okay. Entonces voy a hacer acá para que me permita. Me voy aquí a Run. Le digo que ponga el proyecto principal como mi ciclo for. Ok. Y lo voy a correr a ver qué hace. Esto le doy igual, le podría poner ahí que recuerde permanentemente. Vamos a ver qué hace. Que hace lo que yo quiero. Ajá. ¿Lo ven? Me imprimir los números hasta el 99. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerle que sea menor o igual para que me incluya. Ah, bueno, ¿dónde me empiezo? Me está imprimiendo porque me está imprimiendo, creo que me está imprimiendo el 0 la primera vez. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Está bien, entonces, porque no está de 0 a 99, me imprime, de acuerdo a lo que yo quiero. Ahora, si yo quiero que me imprima a partir del 1 y que llegue a 100, entonces el inicio de esto sería i igual a 1 y que sea mayor o igual, ¿verdad? Entonces ahí sería me haría la impresión de los primeros, bueno, de los números. Segundo. Ok, ya lo podemos ver ahí. Que empezaría en el 1, ¿no? Entonces estoy diciendo, insisto, la teoría nos dice que el for es útil. La pueden utilizar para cualquier cosa ustedes, pero es súper útil cuando yo conozco el tamaño de el ciclo. Profe, Dígame. a mí solo me aparece la I varias veces, o sea, 100 veces, no me aparecen números. eh, ¿Está ahí? Sí, Este número no lo estoy usando. Mm, revisártelo bien porque no debería, porque este i tiene un valor, tiene que ser entero. Si lo definiste como char, pues sí, muy probablemente, pero el char no avanza. Y aquí lo avanzaste en 1, en 0. lo hice en cero igual que usted y me daba igual, solo imprimí ahí y en uno también. Pues no debería para nada hacer eso. Voy a poner acá un segundito. Voy a dejar que todo el mundo pueda compartir. Ahora sí, compartilo vos, por favor. Voy. Ah, pero es que yo no estoy de la compu, le voy a mandar una foto. Ah, ok. Vas a mandar una foto al chat de... Vamos a ver. El resto. Ok. No debería, ok, no debería imprimir la i porque primero que todo, la i es un entero y tiene un valor. Le estoy diciendo que se inicialice en 1. Voy a dejarlo acá para que ustedes lo hagan todos y todas y lo prueben. A ver, Si nada más es de quitarle las comillas, creo. ¿cuáles comillas? Estas no pueden quitárselas. Lo que mandó Sí, la compañera, profe. sí, creo Ahora, que las comillas del sistema, algo así. Voy a ok, ver. perfecto. Si le quitas las comillas acá, acuérdense que lo que imprimís es un char. Ok, yo creo que sí. ¿Alguien más tuvo problemas?
Ok. Si queremos leer, si queremos nosotros procesar, digamos que vamos a asumir de que en un banco se reparten, está lleno, digamos, se va a abrir el banco y para dar los servicios y tenemos ahí a 4 cajas y tenemos 40 personas. Entonces, vamos a dividir a cada cajero o a cada caja le vamos a dar 10 personas. En ese entendido, ¿verdad? Así, en el contexto que estoy diciendo, entonces a cada cajero atendería a, a 10 personas. Entonces, yo ya sabría cuántas veces tendría que procesar esa persona o ese cajero, perdón, a 10 clientes. ¿Verdad? Se me está ocurriendo ahorita y espero que me capten la naturaleza o el dominio del problema. 40 personas en el banco y tengo 4 cajas y entonces voy a distribuir esas 4 cajas. Entonces voy a hacer, como ya sé que tengo que atender a 10, entonces voy a trabajarlo acá, voy a poner aquí una variable tipo string, ¿verdad? Esa variable se va a llamar cliente. Cliente. Vamos a ponerle cédula mejor para generalmente lo que yo ocupo es la cédula nada más de la persona. La cédula. Y voy a también a preguntarle a esa persona qué tipo de operación va a realizar, ¿verdad? Entonces, bueno, por el momento, para no preocuparnos tanto, vamos nada más a atenderlos, no me voy a preocupar. Entonces voy a pedir la cédula y también le voy a pedir el nombre, no importa, para corroborar el nombre o nombre cliente. Y lo estoy sacando de la manga el ejemplo, ¿de acuerdo? Nada más para ubicarnos un poco con el ciclo, ¿no? Entonces, si ya conozco que son 10, entonces esto que está acá siempre se va a manejar como una variable que me va a servir nada más para controlar. Entonces yo, por ejemplo, voy a saber que son 10 clientes. Y entonces acá le voy a poner, le voy a decir que ingrese el número, que eso tiene que ir entre, perdón, ingrese el número, perdón, no, ingrese la cédula, ingrese la cédula, del cliente, obviamente. Voy a dar un espacito para acá. Y aquí voy a leer la cédula. Vean que la cédula es un string. Entonces, por lo tanto, voy a decir que cédula va a ser igual a, ahora ustedes me dirán, ¿qué pasó? Cada punto, ven que no me da nada. Alguien que me diga cómo hacer la lectura, recuerdan, cómo hacer la lectura de la entrada. ¿Con qué clases hacemos? ¿Con qué hacemos la entrada de? Con un buffer reader, ¿no? Perfecto, exacto. Así necesito entonces, me puedo robar de alguno, por ejemplo, del menú, la instrucción. Bueno, aquí lo tengo por aquí. El cine que lo habíamos hecho ahí. Se lo robo. ¿Okay? La entrada al buffer reader, toda la línea. Copien. Esto es para hacerlo más rápido, ¿verdad? Y me voy para acá. Y lo pego. Ahí. Y de una vez me aparece este cuadro de diálogo que dice que yo debo importar las librerías, que yo supongo que ya lo han hecho varias veces. Y ahora sí, ya tengo definida mi variable de tipo buffer reader. Punto. Y entonces leo la línea.
Aquí me va a decir que no estoy manejando las excepciones del teclado o la entrada de datos y le doy que haya un lanzamiento de la cláusula para tal efecto y ya se corrige. Ok. Ahí entonces leo, igual voy a leer, voy a copiar, pues, vamos rapidito. Ok. Ingrese el nombre del cliente. Ok. Siempre voy a dejar un espacito aquí para que no me quede todo pegado, aunque esté leyendo, vean, esté leyendo en la siguiente línea de la consola. ¿De acuerdo? Vamos a quitárselo para que lean la misma línea en la consola. Profe, en el de cédula no le falta el parse int. Claro que sí. Aquí no le tengo que, en el de cédula no tengo que hacer ningún parseo, porque es un string. ¿Ok? Recuerden que todo lo que entra por teclado es texto. ¿Ok? Y todo lo que es texto, pues no necesita pasarse a ningún otro valor porque es texto. ¿Ok? El asunto es, por ejemplo, ahorita vamos a hacer, ahorita hacemos algo ahí, por ejemplo, que un saldo. ¿O cuánto va a depositar? Digamos que esa caja solo es para depósito. Y dentro del ejemplo que me estoy sacando de la manga, me imagino que esa caja que estoy programando ahorita solo va a ser para depósito. ¿De acuerdo? Entonces, acá, y ahí sí voy a pedirle entonces que me dé el nombre del cliente. Siéntanse la libertad de preguntar cualquier cosa, ¿no? Entrada, punto. Está listo. La lectura de la línea. ¿Sí? A propósito, yo les dije que activaran el relleno, ¿no? Eso lo podíamos ver aquí en Tools, Option. Y aquí donde decía Editor. General. Código, hay un lugar. Dame un segundo. Editor, pero. Dame un segundo donde dice Code Completion. Que esté activado este que dice Auto Completion Windows. Asegúrense de que esté activado para que le den ahí con un punto, con algo, inmediatamente aparece lo que llaman ellos un pop-up, que es un menú contextual de acuerdo a lo que estés haciendo. ¿Ok? A veces no está activado, no sé si es el caso con ustedes. Eso nos ayuda mucho a hacer la completación de código y no equivocarnos tanto, porque a veces uno está escribiendo y escribe con mayúscula, minúscula, una palabra o una clase que ya está definida y entonces pues, es más fácil hacerlo de esa manera. Ok, entonces tenemos acá y les dije que me iba a sacar un saldo. Voy a hacer un depósito. Entonces, el depósito puede ser grande o puede ser pequeño en un banco, ¿verdad? Entonces, voy a hacerlo de tipo doble. Porque tiene el requerimiento de que puede ser grande, muy grande, y además tener contenido con varios ceros, ¿no? Después de la coma, ¿no? Con varios decimales. Entonces, voy a ponerle acá depósito. Depósito, ok. Y aquí voy a leer, aquí sí necesitaría yo de lo que escriba por teclado con los números, que es insisto, eso básicamente es un carácter. Todo lo que es teclado son caracteres y por lo tanto hay que convertirlos, ¿no? Y entonces, depósito, bueno, antes tengo que decirle que escriba cuánto es el depósito. Vamos a copiar para no estar digitando, si ustedes quieren lo hacen, no hay problema. Y aquí vamos a ingrese el monto del depósito. Dice que depósito se tilda de depósito. Depósito, creo que no. Me corrigen.
Esto es importante, gente, que cuando esto que aparece, los rótulos que se van a presentar a las personas, ¿verdad? Que si es un lenguaje natural, como el español o el inglés, cerciorémonos, ¿verdad? De hecho, en las grandes aplicaciones, trabaja muchas, es multidisciplinario. Así dice que la teoría de sistemas que es multidisciplinario, ¿no? Y entonces, por lo tanto, por ejemplo, cuando Microsoft saca una versión nueva de Windows con todos los mensajes, eso tiene que pasar por filólogos que vayan revisando todos esos mensajes. Pues nosotros no vamos a hacer eso. Pero sí asegurarnos un poco de que depósitos, sí, que sí. Entonces, yo soy muy malo con los acentos. Entonces, Cédula también va tildado, profe. ¿no va tildado? Sí va. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, asegurarnos, porque si es muy feo, es muy, muy feo que uno presente una aplicación profesional con errores que uno podría decir, eso no tiene sentido porque eso es español o es literatura o es no sé qué, pero al final todo cuenta, tiene que ir muy robusto, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Ok, entonces, nada cuesta, ahora pues nada más es visitar a googlear y ya, no cuesta nada, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahí estamos diciendo que el monto del depósito y así tengo que hacer una lectura del depósito. Sí, entonces sí. Depósito, perdón. Depósito va a ser igual aquí y tengo que entonces hacer el traslado de lo que es texto a lo que es un valor. Entonces utilizo la clase double. Ok. Aquí vean que con solamente yo pongo un punto, se me aparece el menú contextual y entonces ahí ya podría uno de una vez ponerle, ¿sí? Y lo que voy a leer ahí, entonces sería la entrada. Entrada punto readline y punto y coma para decir que hasta ahí llega mi instrucción. ¿De acuerdo? No me sale aquí, bueno, no importa. Así me queda mejor para ver. Ok, ahí tengo. No me gusta que no me aparece nada. Voy a ampliarlo. Ya me salió. Pero no me gusta. Bueno, ahorita lo. ¿Listo? Entonces ya tengo. Esto es para 10 clientes. Entonces, esto pues, se va a repetir. Si yo sé que se va a repetir para 10 clientes, entonces este for va a ser iterar o va a dar 10 vueltas, empezando en la 1. ¿Ok? Aquí más bien va a dar 9, ¿verdad? Tendría que empezar en la 0. ¿Okay? Y que sea menor. Es igual, ¿no? Ahí ustedes, menor que 10, empiezan a hacer y ya me controla los 10 clientes. Para no hacerlo tan largo, voy a poner lo que me procese nada más 4 clientes. ¿Okay? Para que no, a la hora de trabajarlo no se me. Entonces voy a bajar un toquecito porque. Y voy a ir a. No me gusta que lo vean ahí, sino que voy aquí a resetear el Windows de esto. Se apaga y se vuelve a encender un ratito. Ok, ahí lo tengo ya con. Sí, ok. Entonces ahí. Ahora voy a compilarlo. No le quité, creo que sí se le quité. Entonces, aquí me dice que ingresa. Vea que la cédula la estoy leyendo en la misma línea porque le quité el LN a el system, al PIN. Entonces me lee ahí mismo, en la misma línea. Entonces la cédula 534678, ok, la leo.
Vean que estos números que están acá, que estoy metiendo, son de tipo string. O sea, son números, pero representan caracteres, básicamente. ¿Por qué se hace eso? Bueno, hay que hacer un análisis antes de, y cuando ustedes hacen el análisis del enfoque de sistema un poco y conocen teoría de análisis y diseño, entonces cada campo a leer, ustedes tienen que hacer un análisis de por qué y una justificación de por qué se va a hacer de tipo numérico o alfanumérico o de tipo string. Hay que pensar que las cédulas muchas veces, digamos, hay cédulas de residencia, ¿verdad? Que son grandes. Yo podría pensar, voy a hacer un campo cédula que tenga nada más 4, 6, 8, 10 espacios. Pero tengo que considerar hacer otro tipo de estudio o análisis. Por ejemplo, los pasaportes, cédulas de residencia, etcétera. Entonces, mejor vamos a trabajar la tipo string, porque pueden tener caracteres de control, de caracteres ahí como guiones o qué sé yo. Pero al final esto que estoy leyendo aquí es básicamente un string, por eso. Y me parece muy interesante la pregunta que hizo el compañero de que no le habíamos hecho el parseo, porque no es necesario. Ahora, si usted determina que la cédula debe ser doble por alguna razón específica, entonces sí tendríamos que hacer el parseo. Aquí el nombre del cliente, Juan. Profe, ¿influye en algo en el System Out Print quitarle el LN Y por o supuesto, dejárselo? no influye en nada, nada más que vea que si usted le deja el LN, ese cursor que está acá, que está brincando ahí, estaría brincando abajo de la línea. Porque Sí, es que yo recuerden, se lo dejé. Yo sí le dejé ok, el entonces LN. no hay ningún problema, ¿verdad? Eso depende mucho de lo que usted necesite. Si va a leer en una línea nueva, porque el LN es line new, ok, entonces en una línea nueva, entonces usted va a leer abajo. Eso, como les digo, eso depende mucho de lo que usted requiera, ¿verdad? Para la lectura. Por lo general se lee en la misma línea. Y digo por lo general porque, por ejemplo, si ustedes están en una configuración de una consola, todo se lee en la misma línea, no se lee en la nueva línea. Pero no hay ningún problema, es cuestión de diseño, nada más eso. Y depende mucho del requerimiento también que yo esté. Aquí se vería más elegante como que a cada una le pusiera un punto y coma para entenderlo. Eso lo podemos hacer. Esas cositas se hacen, se pueden ir haciendo sobre la marcha. Y si no, también dentro del diseño y desarrollo de sistemas hay algo que se llama QA, que es aseguramiento de la calidad del software. Y eso lo hace otra persona. Entonces, yo vengo, digamos, muy gato, hago mi diseño, funciona de maravilla y se lo paso al departamento de QA. QA viene de acuerdo a los requerimientos y empieza a trabajar todo ese tipo de cosas, pero no las modifica, nada más hace un reporte de qué podría ser mejor para que la calidad del software pues se asegure, valga la redundancia, pues eso se llama aseguramiento de la calidad del software. Entonces, básicamente por ahí va. Entonces, acá, pues yo me aseguro por lo menos de que funcione, que es lo primero que tengo que darme cuenta de que me funcione. Luego puedo darme, y así se hace todo, dame un chance para maquillarlo. Y maquillarlo no lo veamos en el sentido de que sea simple hacer eso, no. Más bien cuando ya funciona bien, esto que estoy llamando maquillaje es afinarlo, ¿verdad? Y que se entienda muy bien lo que yo quiero que esa persona vaya a utilizar, porque al final, bueno, puede ser que el software no lo utilice una persona, sino que lo utilice alguna otra plataforma, sea un software de interfaz. Pero pensando en otras personas, entonces sí. Entonces, el nombre del cliente, ya dijimos que se llamaba Juan, ¿verdad? Este le vamos a poner María. Ay, pucha, ya me leyó 2 veces. Le di enter ahí. Perdón, bueno, se llama Mar el cliente. El depósito. Aquí sí yo le puedo poner que depositó 2 millones de pesos. 2 millones, 1, 2, 3, con 34. ¿Okay? Y ahí vuelve nuevamente a pedir, inclusive yo le podría ir poniendo un controlador para saber a cuál cliente estoy atendiendo. ¿Okay? Vamos a tratar. Voy a pararlo acá. Vean que le doy clic
a esta, clic, y ya de alguna manera mato, digamos, la ejecución, digo mato, ¿verdad? Y voy a ponerle acá antes, porque sí me parece interesante ponerle los dos puntitos, estarían dos puntitos también, para que se entienda muy bien, y tal vez el compañero que le dejó le puede corregir, quitarle la línea de más, ¿verdad? Y aquí voy a poner aquí un rótulo que diga atendiendo al cliente número, y como yo sé que me lo está controlando este I, yo podría manejarlo ahí. Entonces, out, okay. Y aquí le pongo de ahí, cliente, entonces le doy un espacio, voy a poner aquí dos puntitos también para ser congruente con lo que estamos haciendo, concateno y le pongo la I. Entonces yo diría atendiendo al cliente 1 o 0, ¿okay? Inclusive a esta que está acá, yo le podría poner más 1 para que no se vea muy feo atendiendo al cliente 0, ¿verdad? Entonces aquí ya me aparece ya atendiendo al cliente 1, cuando es 0, cuando es 1 es al cliente 2 y así hasta que llegue a 4. Ok, perfecto. Lo estamos haciendo, damos un chancecito para que lo permitan de digitar, ¿sí o no? Lo están haciendo conmigo. ¿Les parece? ¿O lo están haciendo o van corriendo? O, bueno, obviamente no pueden estar viendo ni digitando, vamos. ¿Les parece si a menos de que lo estés viendo por el teléfono y por la compu? Profe, yo lo estoy viendo en ambos, solo que Ok. tengo pantalla partida. Ok, perfecto. Excelente, ese es otro toque también. Y bueno, entonces entendería que los demás lo están también digitando paralelamente. Sí, Yo honestamente prefiero poner atención porque siempre estoy haciendo eso y se me pasa algo y yo no, mejor le pongo atención y lo hago cuando termine la clase. bueno, sí, es que precisamente, no, tal vez si me escuchaste ahora, que iba a cambiar un poquito la dinámica. La idea era que solucionar todos aquí mismo. Entonces lo que podemos hacer ahorita es, les dejo el código ahí y lo hacen. Bueno, yo sé que hay unos compañeros que están trabajando de forma paralela, viendo la explicación y digitando. Entonces tal vez damos qué sé yo, unos 10 minutitos para esa gente, para que lo copie, ¿verdad? Y de una vez, cuando vayan copiando y le van saliendo los errores, de una vez nos van diciendo, tal vez nos pueden hasta compartir pantalla si están trabajando en el carro y solucionamos los problemitas, nos ayudamos entre todos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok, vamos a darnos 10 y si hace falta más tiempo, pues lo trabajamos. Yo sí sé que alguien me preguntó que cuánto le dará la clase, pero yo creo que no nos vamos a extender mucho. Bueno, depende pero no, tranquilos. Le vamos a dar 10 minutos para copiarlo. Profe, si donde dice cédula no se le hubiera puesto stream, sino que se le hubiera puesto double o algún otro, si había que hacerle un parse, ¿verdad? Sí, señor, tendría que haber hecho esta línea hasta allá. Recuerden que siempre que van a convertir, que necesitan una variable, no importa sea string, doble o float, tienen que utilizar las clases para hacer la conversión. De lo contrario, pues les va a dar error porque no puede uno leer o comparar o hacer no puedo multiplicar o dividir valores numéricos con letras, ¿verdad? Bueno, eso se puede hacer en álgebra, pero aquí no. Profe, Dime. creo que ahí donde puse atendiendo al cliente y más 1, da 01, luego 11 y así.
Así, vamos a hacer esto. ¿Ves? Esas cosillas son muy interesantes. ¿Por qué no me sale? ¿Dónde vamos a meter esto? Enter. Ok, probalo así.
¿Cómo vamos? Terminamos. Nos falta un poquito. Profe, a mí en la de ¿Cuál? que dice cédula igual entrada punto red line, Ajá. me sale entrada en color verde y no sé por qué, y no se me quita. Entrada en color verde muchas veces es porque si digamos estás aquí, ¿ves? Si seleccionas aquí arriba, todas las entradas se van a seleccionar. ¿Ok? Sí, pero yo a usted no le aparece verde. ¿No? Puede ser que la configuración sea diferente, la versión sea diferente. ¿Ok? Si no te da error, Es que me sale aquí un chunchito rojo también y me sale así subrayado en rojo, entonces no sé qué será. Ok, y esto ya lo tenés ahí, ve, revisate. Ah, creo que eso es lo que me falta. Entonces dale botón ahí y le decís que existe lanzamiento de excepciones de entrada-salida. Ujú. ¿El resto? ¿Cómo nos fue? Me dice alguien si no ha terminado, porfa. Pero yo lo sigo copiando. Ok, perfecto. Esperamos. Ok, vamos a hacer algo muy natural. Cuando llegamos al banco, hay una ley ahí de transparencia y de antidelitos de blanqueo de capitales. Si usted llega al banco con igual o más a 10 millones de colones, perdón, 10.000 dólares, no puede hacer un depósito, sino antes justificar o tiene que haber hecho algún trámite. Entonces no se permiten hacer depósitos mayores a 10.000 dólares. Pues uno que
que no maneja esos montos, ¿verdad? Pues casi nunca se da cuenta de que no está permitido. Pero sí hay unos rotulitos ahí en los bancos sobre esta ley. En algún momento tal vez de nuestras vidas, por ejemplo, la construcción de una casa o algún negocio que uno haga así que involucre esa cantidad. Obviamente hay empresas muy fuertes que manejan estas transacciones económicas. Entonces, pues habrá que hacer el depósito, ¿verdad? Con eso. O no sé, hay muchas, a veces, no es todo el tiempo, ¿no? Pero sí, llega al cajero uno y entonces cuando va a depositar más de $10,000 o su equivalente en colones, de una vez, el cajero no le permite y lo pasaría. Le dice, no se puede hacer el depósito, si no tiene que hacer este trámite. O, ¿verdad? Justificar muy bien, llenar unos formularios. Entonces vamos a poner aquí una cláusula diciendo que si el depósito es mayor a 5.800.000, que sería básicamente a un tipo de cambio de 580, entonces vamos a manejarlo, que podamos hacer el depósito o no. ¿De acuerdo? Entonces, que me aparezca un rótulo que me diga que si puedo hacer el depósito. Lo implementamos ahí para cada cliente, ¿de acuerdo? Igual le tomamos la cédula, el nombre y hacemos la consulta, que si el depósito es mayor o igual a 5.800.000, entonces no se puede realizar el depósito. Eso tendría que hacerlo antes de ingresar, de hacer la lectura del depósito, ¿verdad? Puedo preguntar cuál es el monto del depósito, hago la lectura, ¿verdad? Y de una vez determino un rotulito que puedo o no realizar el depósito. ¿De acuerdo?
¿Estamos listos? Terminamos. Si quiere, prosigue, profe. Ajá, ya terminaste, ¿sí? ¿Alguien más que no haya terminado Sí. para seguir? Sí, ya, profe. Ok, bueno. Diga, profe. Ok, bueno, básicamente se me ocurrió ahí, simplemente para demostrar algo. Vean que tengo aquí una estructura de control for y tengo otra estructura de control if, ¿no? Esto se llama anidamiento, ¿verdad? Anidamiento de estructuras. Inclusive puedo hacer anidamientos de la misma estructura, no hay ningún problema. Yo construyo mis estructuras de acuerdo a mis necesidades. O sea, no hay una limitante. Y algo que les quiero decir también es que es muy importante que yo, si esta estructura de control está, digamos, involucra esta otra, entonces es parte de la estructura esta. Por lo tanto, tengo que trabajarla como identada. Vean que aquí hay unas lineecitas que se van generando. Esta línea es para el for, para ubicarme yo y termina con esta. Aquí hay otra lineecita. Y entonces, esta lineecita que se ve ahí, que ustedes la pueden, me va a ir como diciendo básicamente la estructura de mi código. ¿De acuerdo? Y tiene que ver entonces con todos los conceptos que revisamos al principio de este curso, el de sistemas y subsistemas, ¿no? Entonces podemos ver acá que tengo un sistema que se llama clase, ¿verdad? Dentro de él tengo un subsistema que sería entonces el método main, y tengo otro subsistema que se llama for, y ese otro subsistema, hay otro subsistema dentro del for que se llama en este caso if. Esto es una forma de estructurar y eso se llama programación estructurada. Yo les decía la clase pasada. Entonces, esos conceptos que están ahí tenemos que aplicarlos y de una manera de que sea entendible, para todos y todas, ¿no? Y para las personas que vienen después. Entonces, siempre hacer nuestro código bien entendible o leíble, ¿verdad? Y esta es una forma muy buena de ir colocando. Hay algunos IDEs automáticamente van haciendo esto. Y obviamente, quien me va dando la división o como si en teoría de sistemas, la frontera, básicamente son los inicios y fines. ¿Ok? Me va a ir dando la frontera de cada sistema. Y decíamos entonces al principio que todo conjunto de partes que interactúan para llegar a formar una meta, pues cada sistema y subsistema pues tiene que trabajar así. Nos toca después más adelante ver cómo esas interfaces entre los sistemas con sus parámetros que no hemos visto todavía, pues van a
contribuir a que todo funcione. Por el momento, pues resulta como muy clarito todo, ¿verdad? Y sí hay que entender y aplicar la teoría como tal, ¿no? Sería como más bien de esa teoría, pues aplicarla. O podríamos verlo desde el otro punto de vista. Ya conozco la teoría y entonces, de esta manera es que se interpreta como un sistema con sus subsistemas. Ahí descubren los perros que siempre a esta hora hay una pelea entre todos los del barrio. Entonces, resulta entonces que esa sería como una forma de explicarlo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No importa lo más simple que sea. Aquí pues básicamente es una bifurcación y preguntar una vez que tengo. Y pues podría ya procesar a cuatro clientes. Si me funciona para 4, para 2, funciona para 1000 o 1.000.000. Eso es algo importante. Los ciclos siempre se van a realizar de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Entonces, cuando yo hago una prueba con un ciclo de estos, pues lo más simple es hacerlo para unos cuantos, para no estar pues rellenando, ¿verdad? Rellenando a los clientes. Entonces, pues básicamente vendría la explicación ahí con respecto al ciclo for. Ahora, me gustaría, para dejar muy claro que el ciclo for generalmente no se utiliza en estas condiciones. Está hecho para trabajar con lo que son vectores. Y aunque no es el objetivo del curso, no puedo dejar guindado que el ciclo for sin el manejo de vectores. Entonces voy a tratar muy simple de explicarle los vectores, que son estructuras de datos también. Voy a hacerlo con la ayuda de una hoja Excel, como lo hice las pasadas con el buffer String Reader, para ubicarnos realmente. Ahorita voy a dejar de compartir para cargar el Excel y tal vez nos quede claro, muy simple, que es, dame un segundito para ver si alguien quiere. Aquí, Osman, que seguro se había salido o está entrando, no sé. Ok. Denme un chance. Ya casi les... Ok. Vamos a ir entonces nuevamente. Ok, bueno, vean. Realmente un vector es una estructura como esta, que está constituida por cajitas. ¿Ok? Y yo defino la cantidad de cajitas. Vamos a entenderlo así porque perfectamente en memoria dinámica este vector se podría hacer como algo que como un acordeón, algo que lo puedo hacer más grande o más pequeño de acuerdo a mis necesidades. Pero por el momento vamos a trabajar con un vector estático, o sea, que yo defino el tamaño. Y de ahí por eso tan importante el ciclo for. Entonces, el vector siempre va a ser digámoslo así, va a ser un conjunto de variables todas del mismo tipo, pero yo sé cuántas variables van a haber. Entonces, por ejemplo, si yo defino a este vector, de tipo entero, entonces yo sé que voy a tener un espacio en RAM de tipo de 2 bytes. Recuerdan que el entero es de 2 bytes. Entonces voy a definir y va a empezar precisamente, ¿verdad? Valga la redundancia, en el inicio, pero eso va a llevar un número de memoria, ¿verdad? Que por lo general, yo les decía la clase pasada que es un número hexadecimal. Ok, entonces, para ubicarnos en qué sector de memoria
¿verdad? De la memoria RAM va a estar ubicado. ¿Ok? Entonces, esto va a estar ubicado aquí y yo no tengo que enterarme cuál es la dirección de memoria. En lenguajes de bajo nivel, ¿verdad? Inclusive Java tiene algunas librerías de bajo nivel. Yo puedo modificar esas direcciones de memoria, recuperar esas direcciones de memoria. Eso es lo que se denomina un puntero, ¿ok? Porque estoy apuntando a una posición específica de memoria. Con ese puntero y el desplazamiento yo puedo ir navegando entre los diferentes, digamos, variables, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un número, tengo varios números con el vector lleno. Esto es muy grande. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esos llenos acá, entonces, y yo sé que empieza aquí en la RAM, entonces yo puedo ir desplazándome 2 bytes y puedo tener acceso a este valor. Pero eso no lo manejo a alto nivel. ¿Cómo lo manejo a alto nivel? Con algo que se llaman índices. Entonces, los índices son el 0, que es esta posición, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ok? Si yo defino este vector, tengo que decirle que este vector es de tamaño 4. Aunque en realidad ustedes saben que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Porque empieza en 0. Siempre los vectores van a empezar en 0. Hay otras estructuras que no vamos a tocar acá, que podrían ser estas. Ustedes pues muy probablemente ya las conocen. Esto es una matriz o un vector de 2 dimensiones. Tiene un largo y tiene un ancho, un alto y un largo, ¿verdad? Entonces, igual, tiene básicamente columnas, tiene filas, ¿verdad? Identificadas, perdón, este era un 2. Identificadas básicamente, y aquí empieza en a 0 también, y ahí, ¿verdad? Ahí va a ir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta, entonces, esta es la forma de cómo identificar, y esas variables, pues, obviamente, tienen una posición. Una fila 0, una columna 0, una fila 0, una columna 1. Pero no nos vamos a complicar en el curso, sino que más bien ustedes se van a complicar en el otro curso. ¿Ok? Entonces, no nos preocupemos todavía perdón, voy a quitar esto. Por las matrices, que dicho sea de caso, las matrices son hoy por hoy la base de casi de toda la tecnología que tenemos a disposición, ¿verdad? Y hoy y antes también, porque los mapas también son matrices con sus posiciones, latitud, longitud, ¿verdad? Todo lo que ustedes utilicen ahora, como por ejemplo las direcciones que mandan ustedes por el Google Map o por las otras aplicaciones de localización, pues siempre van a ir orientadas a longitud, latitud, y es columna, fila, fila, columna, ¿no? Bueno, para no seguir con los vectores, entonces, este sería mi vector. Es realmente como definir una variable que me va a contener un conjunto de variables del mismo tipo. Y me doy a entender bien lo que es un vector o un arreglo. ¿Alguien tiene duda? Ese silencio es que está bien, está claro o no están entendiendo nada. Sí, está bien, profe. Ok, perfecto. He dicho. Entonces, ¿cómo defino esto que es completamente, tengo que pasarlo a un nivel de abstracción, ¿verdad? Que de por sí ya lo es, pasarlo a lo que es básicamente, pasarlo a programarlo, ¿no? Entonces, y estoy tratando de explicar eso para poder entender realmente el uso del for y no que nos quede ahí como que voy a utilizar for en cualquier momento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, voy a irme a crear un nuevo proyecto, ¿verdad? Y le voy a poner uso
del for, uso for. Okay. Voy a cerrar todos estos para que no se me haga muy grande. Aquí lo tengo. El botón derecho, nuevo. La clase principal. Y lo voy a poner igual, ¿verdad? Uso for. Ok. Los vectores son ampliamente utilizados, muchísimo, por ejemplo, en el procesamiento de datos. La hoja Excel realmente es una matriz, ¿verdad? Las hojas electrónicas o cualquier otra son una matriz. Son vectores de 2 dimensiones. La pantalla que ustedes tienen ahorita al frente es una matriz, ¿verdad? Formada por píxeles. Y cuando ustedes acercan el mouse a cualquier lado, lo que están dándoles es una posición, fila, columna. Y de acuerdo a lo que usted le dé clic, el sistema determina en qué posición está y algo sucede, ¿verdad? Eso se llama programación por eventos. Por ejemplo, un botón que esté en el centro, esté a un lado, o arriba o abajo. Usted básicamente clic, le da el botón, pone el mouse sobre el botón, ¿verdad? Por ejemplo acá, ahí lo que estas partes que están acá, los límites de eso, ahí están muy bien claritos y entonces el mouse cuando entra en esos posiciones de memoria, posiciones del vector o de la matriz, de una vez sabe qué hacer, ¿verdad? No es que automáticamente el sistema es tan inteligente que sabe que le estoy dando clic a un botón, sino que el botón tiene una ubicación y esa ubicación pues el mouse la interpreta y yo puedo darle clic, ¿verdad? Y algo ocurre, ¿verdad? Hay un evento que se genera con eso. Bueno, entonces, ¿qué hago yo para poner a vivir un vector? Ok, voy a poner entonces, primero que todo, voy a decir que voy a definir un vector de tipo entero, entero, que le voy a llamar mi vector. Usted obviamente le vamos a poner el nombre para lo que sirve. Y le voy a decir que me genere un vector nuevo de tipo entero, de tamaño, digamos, para hacerla 4, como hicimos allá. Ok. Esto está en la instrucción o sentencia que me va a permitir a mí decirle a la memoria, bueno, primero el compilador y luego al sistema operativo, que a este nombre le asigne una dirección de memoria a algún lado de tamaño 4, que es lo que hicimos ahorita, lo que traté de explicar con el vector, y se llama vector. Esto realmente no es una variable. Esto es un apuntador o puntero que está señalando dónde va a reservar el espacio para empezar a trabajar las variables. Esas variables van a ser, en este caso, pues 5 cajones, ¿de acuerdo? Van a ser 5 cajones, como lo hicimos. Vuelvo aquí al Excel. ¿Okay? Espérate, no pasó, ¿qué pasó? ¿Ok? Entonces, mi vector, bueno, voy a ponerle aquí porque a este le había puesto, mi vector le puse, ¿verdad? La variable. No es una variable, insisto. Es básicamente un apuntador que dice que de aquí en adelante voy a reservar 4 variables del mismo tipo, en este caso entero. Yo podría definir variables de tipo doble, de tipo string, de tipo lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, voy a definir estas de acuerdo a mis necesidades. Si yo quisiera procesar la fila de clientes, entonces yo podría poner aquí a 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Sería. ¿Ok?
Y aquí ya tendría entonces a 10 clientes trabajando, ¿verdad? Y con los montos, ¿verdad? Ok. Vuelvo al código, ¿no? Okay, ya tengo eso. Esta es mi abstracción que hice de eso que yo me puedo imaginar, porque si algo interesante nosotros tenemos es que yo tengo que imaginarme las cosas en físico. De hecho, no es que tengo, es que así suceden las cosas, ¿no? Entonces, la abstracción, ¿cuál sería? Si tengo 10 clientes y eso es una fila normal en un banco, entonces yo tengo que pasar de eso, que son personas físicas, a montarlos en una estructura de datos. Y la estructura de datos, en este caso, estoy poniéndola como que fuera un vector. Entonces, acá, de hecho, yo podría ponerle aquí el nombre de cada uno de los clientes, ¿no? Ok. Voy. Ya tengo claro, entonces, definido el vector. Ahora sí, ¿cómo hago yo para navegar sobre ese vector? De pasarme del campo 0 al campo 1 o visualizarlo. Entonces, yo podría hacerlo de la siguiente manera. Ok. Yo podría decir vector, perdón, mi vector en la posición, perdón, en la posición 0, que sea igual a 234. ¿Okay? Igual podría ir haciendo para cada posición. Voy a copiarlos hasta para llenarlo, para que nos demos una idea. Entonces, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, perdón, y en la posición 4. Y aquí podría asignarle valores diferentes, ¿no? Para llenarlo. El 0 no tiene sentido. Ok. Ok. Ahí estaré llenando mi vector, asignándole a cada cuadrito, ¿verdad? En su posición. Vean que este 0 que está acá, ¿verdad? No me está dando ningún error porque ese 0 es parte del índice que se maneja con los vectores. O sea que por defecto el vector va a asumir que esto que estoy poniéndole acá es la posición, ¿verdad? No significan, y que esto que está aquí adentro es lo que va a tener el contenido. Ok, voy a volverme nuevamente porque sí estoy consciente de que cuando los estudiantes, ok. Entonces, este es el contenido y no hay que mezclar. El contenido del cajoncito es este y esta es el índice o posición. Entonces yo tengo que estar muy clarito con que voy a trabajar. Para recorrerlo, voy a recorrerlo con el índice, ¿ok? Para asignar, ¿verdad? O simplemente para ver qué hay ahí dentro del vector. Entonces, igual, voy a dejar acá para volver al código, ¿ok? Y ya tengo ingresado los datos dentro del vector. Ahora, si yo quiero saber cuáles son los datos, entonces yo, por ejemplo, perdón. Quiero saber qué hay dentro del vector en una posición particular, entonces mi vector en la posición, por ejemplo, 3. ¿Ok? Y entonces yo podría ver aquí lo que hay en la posición 3, que sería esto. Voy a correrle un toquecito para cambiarle que round. Ya le pongo el ciclo Y que se me hizo uso del for. Ok. Y corre.
Ah, me da un error ahí. Pero a ver. ¿Por qué me está dando un error? Dice, sí, es que no tengo, no he definido la, vamos a ver. Sí, sí, porque no he definido la variable esta. A ver, porque no debería haber ese error, debería. Falló al ejecutar el error nomás. Debe ser que la pila se desbordó, ¿por qué? 4. Sí, 0, 1, 3, 4. 0, 1, 0, pues damos 5 aquí, dame un segundito. No debería dar ese error. 5 estaría metiendo, ¿verdad? No debería desbordar, si eso es un problemilla. Sí. Sí, porque vean que estoy definiéndolo de 5, ¿verdad? Que es el tamaño. Y está 1, 2, 3, 4, 5. Y algo importante que pasa con esto es que yo tengo que tener el control. Porque voy a explicar un poquito. Voy a irme para acá. Voy a irme para acá al Excel. Yo estaba definiendo, si yo lo defino de tamaño 4, okay, entonces resulta entonces que en este lado se va a copiar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. ¿Ok? Entonces estoy definiendo el 5, pero empieza en 0. Entonces estaba llegando hasta aquí y estoy mostrando hasta el 4. Entonces por eso es que me daba un errorcito. ¿Ok? Ahora ustedes me dirán, ¿qué pasa si tienes un vector de 1.000.000? ¿Verdad? Ustedes podrían pensar, si tienes un vector de 1.000.000, tendrías que llenarlo a pie. No tiene sentido, porque para eso existe el ciclo for para trabajar con vectores. Entonces borramos esta carajada que ya vimos que es ineficiente llenar. Si tuvieras un vector de 5, perfectamente lo puedes hacer. Entonces, vamos a llenarlo con un for. Dijimos que tenemos un índice que lo vamos a trabajar, que generalmente se llama i, que va a ser igual a 0. Para decir que el vector va a empezar, voy a empezar de 0. Porque los vectores empiezan en 0 por defecto. ¿Okay? Y le voy a decir que i sea menor. Ahora, de cómo me evito poner más o menos, como me sucedió ahora la primera vez que puse que el vector era de tamaño, estaba controlando mayor tamaño del que es. Entonces, es muy fácil. Yo puedo decirle mi vector punto, la longitud. Entonces, ya no me puede pasar eso porque me está devolviendo el tamaño, este 5. ¿Ok? Entonces, y que vaya avanzando de casita en casita, ¿no? Me está dando un errorcillo, pero es que me falta abrir y cerrar, ¿verdad? El beginning and end de este submódulo, ¿verdad? Que es el for. Profe, si yo quisiera que los números vayan de 2 en 2, ¿cómo hago? ¿O no se puede? Solo de 1 en 1. Bueno, los números o los índices. Ok, porque aquí voy a recorrer el vector de cajita en cajita. Pero si usted quiere ir de 2 en 2, yo creo que aquí funciona más 2, si no me equivoco, pero ahorita lo revisamos. Vamos a primero hacer la estructura general de llenado y luego vemos a ver si lo modificamos. Y yo creo que sí, puede ser, si yo quiero ir saltando cada 2 números. ¿De acuerdo? Entonces, acá, si quiero llenar cada cajita, entonces este índice
es el que me va a permitir navegar por cada una cajita de una en una, avanzando. Ok, yo también podría ir de atrás a adelante conociendo el tamaño, ¿verdad? Los vectores, ¿para qué sirven? Sirven casi que para todo. Imagínense ustedes que el ordenar sirve para hacer algoritmos de ordenamiento. Por ejemplo, los archivos que ustedes hacen los pueden ordenar por fecha, los pueden ordenar por tamaño. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues simplemente agarramos todos esos archivos y los metemos en un vector, los recorremos, buscamos un algoritmo de ordenamiento de mayor a menor, que lo puedo implementar yo, o simplemente busco en internet algoritmo de ordenamiento de vectores y aparecen un montón. Lo interesante sería uno como pegarle un poquito de cabeza para ver cómo puedo ordenar diferentes números dentro de un vector. Hay algoritmos muy clásicos, hay unos más complejos, que cuando lleguen al curso de algoritmos ustedes pues van a revisar esto. Por el momento, pues vamos a tratar de llenar ese vector con los números. Entonces, voy a empezar en el 1, en el campito 1, o en el cajón 1, y ahí le voy a asignar un número. Entonces, dentro de ahí, voy a poner que ingrese el valor para esa posición. Entonces, yo le puedo poner ingrese el número, voy a poner aquí. Número para la posición. Ajá, ¿cuál posición? En este caso, la posición y del vector. En acá. Aquí tengo que concatenar, si ya me he olvidado. Entonces, aquí va a ser, cuando entre la primera vez, iba a valer 0. Entonces me va a decir, ok, iba a valer 0. Y aquí voy a tener que irme a robarme la entrada-salida, ¿verdad? Nuevamente, a menú, que sabemos dónde estaba, aquí en cine también. Entonces, se lo roban. Okay. Y voy a ponerlo antes, antes de la definición del vector. Okay. Esto voy a organizarlo un poquito más acá, para que se sepa que está dentro del public. Okay. Y aquí entonces voy a leer. Y aquí si me hace falta leer, voy a poner como estos, voy a ponerle aquí, que sea un número. Es una variable. Y aquí voy a decirle que número sea igual. Bueno. No, antes, mentira. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo siguiente. Ojo. Vamos a hacer entonces que mi vector en la posición, okay, en la posición I, que va a ser 0, ¿verdad? Por el momento, en la primera entrada, va a ser igual a ¿qué? A la lectura. ¿Ok? No es necesario. Vamos a ver si puedo hacer, denme un segundito, si lo puedo leer de una vez. Sí, yo creo que sí. Me ocuparía el número. Entonces, sí. Tendría que hacer ¿qué es entero? Integer. Punto. Parse integer. De entrada. En la línea. Okay. Aquí me dice que tengo que desplegarla. Ya. Okay. Es que pensaba que este número primero leerlo y luego metérselo acá, que también lo podría hacer. Pero aquí directamente se lo estoy asignando, ya que mi vector, cada campito de ese vector es de tipo entero, entonces lo hace compatible. ¿Okay?
Y ahí yo puedo, en este caso, entonces, leer y llenar ese vector en cada una de. Entonces, ingresa el número para la posición tal. Voy a bajarlo, el tamaño de ese vector para poderlo trabajar. Si lo hago de tamaño 3, la longitud inmediatamente no tengo que modificarla porque él me lo va a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, como esta va instrucción por instrucción, lo primero que hace es definir esto y ya sabe el tamaño del compilador. Entonces, cuando va aquí a entrar for, ya tiene claro de qué tamaño es. Entonces, ahí ya dijimos que ya lo habíamos, uso for, si ya lo habíamos asignado. Y aquí, entonces me dice, ingrese el número para la posición 0. Entonces, le meto el número. Allá ya va cambiando el índice. Realmente este es el índice. Vean que lo maneja, está ahí, que cuando sale el for se muere. ¿Ok? Ahí le voy poniendo los números. ¿Bien? Para la posición 2. Y ya se sale porque lo puse de 3 posiciones. ¿Ok? Pues básicamente, ese sería para ingresar los números. Ahora, si yo quiero ver el vector, cómo quedó el vector, entonces tengo que hacer otro for. O sea, hay un recorrido para ingresar los valores al vector y debería ser, si quiero mostrarlos, a pesar de que yo los voy viendo acá, pero eso es un ingreso. ¿Ok? Si yo quiero mostrarlo, tengo que hacer otro submódulo que me permita visualizar. Entonces, siempre que trabajemos con vectores, vamos a, en la medida de lo posible, trabajar un vector para el ingreso de datos y otro vector para visualizar esos datos o retomarlos. ¿De acuerdo? Entonces, este for termina aquí. Entonces le voy a poner aquí, ingreso de datos. ¿Okay? Y haría otro for, que no me voy a complicar, nada más voy a copiar esta, bueno, voy a copiar esto y lo modifico. Lo posiciono aquí. Vean qué feo quedó este. Mejor le doy acá y ya sé que este pertenece a este. Y que este for, esa parte también, se puede empezar ahí. Y le puedo dar mejor un enter ahí para que esto no lo ocupo. ¿Okay? Nada más lo que necesito. Y este for, lo que necesita es que sea parte de este, ¿no? Para que sea entendible o leíble. A veces pasa eso que no borra. Bueno, hay que se quede. Ok, entonces, aquí lo que voy a mostrar es lo que hay adentro del vector. Entonces, voy a poner aquí otra cosa. El valor. El valor en la posición aquí no importa. La posición la tengo aquí. Aquí voy a poner que el valor, que es un rotulito, en la posición que va a ser el índice, aquí voy a ponerle también otro rotulito, perdón, le voy a poner 2 puntitos, ¿sí? Y concateno lo que tengo adentro del vector. ¿Y qué es lo que tengo en el vector? Lo que tengo en mi vector, ¿en cuál posición? En la posición I. ¿Okay? Porque no hay ningún problema, porque no hay ningún problema. Estos no hay que hacerle mucho caso. Vean que El espacio, profe, antes del es, porque luego le sale pegado. Ok. No, aquí lo tengo, ¿no? Antes. Aquí la posición. Y
vos decís antes de aquí. Perfecto. Ahí. Ok, es. Y entonces vean que aquí estoy mandando a imprimir lo que tiene. Cuando yo le pongo mi vector en tal posición, no me imprime el índice. Lo que me imprime es el contenido. Ok. Entonces ahora sí ya tengo. Y podría, aquí me aparece hacia abajo por la LN, ¿verdad? Si yo lo quiero en la misma línea, entonces tendría que meterle aquí. Bueno, veamos cómo aparece ahí. Voy a meter los 3 campos necesarios. Ok. En la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, y se me sale. Pero antes de salirse, tiene que imprimirme aquí los valores. ¿Lo ven? El valor en la posición me va dando, ¿verdad? Cada uno de sus valores. Bueno, si en este caso, como estoy mandando todos, quisiera imprimir todo el vector, entonces sí tendría que hacerlo. Y entonces esta es la forma de manejar, digamos, esa estructura de datos. Si ustedes ahorita, pues podrían pensar en qué ocuparla, ¿verdad? Como les digo, los vectores se manejan prácticamente todo y fue objeto de investigación desde el inicio de las computadoras porque era la forma de que yo guardaba y de hecho la estructura, cómo trabaja el buffer reader, es un vector. ¿Ok? Es un vector que va almacenando todas las instrucciones del input stream reader. ¿Ok? Entonces, y cada posición de esos, pues se va guardando en memoria y por eso tengo acceso a poder. Igual si trabajan en el Word, cada línea puede guardarse en un vector de objetos. Y entonces en el Word, en el procesador de texto, es un vector de objetos y en cada cuadrito yo puedo guardar lo que llamamos algo polimórfico, que son estructuras de datos más complejas que yo puedo guardar diferentes objetos. Por ejemplo, puedo guardar un gráfico, puedo guardar texto, puedo guardar doubles, puedo guardar float, etc. Y al final, pues no deja de ser un vector o una matriz en todo caso. Entonces, este es un campo de mucha investigación al principio de la informática y computación y hoy se utiliza sobre todo, prácticamente en todo, ¿no? Inclusive en este trabajo que estamos haciendo, se utiliza por default un montón. Las bases de datos que estamos acostumbrados a trabajar son vectores. El algoritmo de búsqueda que utiliza Facebook o Google o cualquiera de esos implementan vectores, ¿verdad? Entonces, es un campo muy amplio para investigar. Y lo van a estar viendo ustedes con comidilla todos los días después del otro curso en adelante, ¿no? Los vectores, todo lo que existe digamos, en el mundo físico de nosotros se puede representar con vectores. Cuando ustedes llegan al banco y se sientan, antes te daban una ficha, ahora, bueno, antes te daban un número de asiento o hacías una fila. Ahora te dan una ficha y esa ficha está montada en un vector y la máquina lo que hace es ir sacando de ese vector, darle recorriendo y te va llamando, ¿no? Pero al final de cuentas todo eso es un vector, ¿de acuerdo? Un vector, un arreglo, o una lista de arreglos. Bueno, este es el ciclo for y con esto concluimos lo que son las estructuras de control. Ahora, ¿cuándo usarlas? No hay una receta mágica. Usted tiene que tener un control muy específico sobre lo que usted quiere hacer y sacarle provecho a lo que está. ¿Cuáles son? Bueno, el if, el case, que esas pues me permiten tomar decisiones y luego vienen los ciclos. El while, el do while, en este caso el for, ¿verdad? Me van a permitir pues estar haciendo iteraciones sobre esos ciclos. No sé si tienen alguna duda al respecto. Igual voy a subir la grabación de ahora, ¿verdad? Para que la tengan ahí, la puedan revisar y los que no pudieron estar presentes hoy, pues tengan acceso a la misma. Nada más que denme chance mientras
mientras la subo ahí y la dejo ahí justo en la semana de las estructuras de control. O la actividad. Profe, Dígame. las clases de la semana pasada, usted las nada más las mandó por WhatsApp, ¿verdad? No las subió a mediación. Yo subí unas, sí, creo que sí. ¿Qué fue Es lo que me parece que solo las envié por WhatsApp y en mediación no están, creo, no sé. Bueno, voy a revisar y si no le pongo el link porque creo que la subí a YouTube, me parece. Ajá, y usted mandó los links por WhatsApp, Por WhatsApp. ¿verdad? Ok, voy a ver si no están ahí, se las pego ahora de una vez por aquello. Ok, Bueno, gracias. ok, ¿alguna otra duda? Ok, perfecto. Nos veríamos el próximo martes, Dios primero. Que tengan buena tarde. Bueno, profe, hasta luego. Profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Igualmente, profe, gracias. Ok. Ah, profe, gracias.